Porque ya desde los años 70, ¿no?, algunas voces nos vienen alertando de que es peligroso apostar por la tecnología, ¿no? Y que la tecnología tiene que ser parte de la solución, pero no puede ser la única solución, porque realmente con la tecnología podemos resolver problemas relacionados con la contaminación, podemos facilitar esa descarbonización y reducir las emisiones, pero la tecnología va a generar otros problemas y va a generar otros impactos, por ejemplo, ese requerimiento de materiales en el que se basa, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la estrategia dominante, ¿no?, y la estrategia en la que se inspiran las políticas a nivel estatal y comunitario, que se orienta hacia esa descarbonización, en cierto modo, puede tener éxito y supone un avance, porque supone un desvincularnos cada vez más de esa dependencia de los combustibles fósiles que venimos arrastrando pues probablemente desde la revolución industrial, pero yo me pregunto, ¿no?, si esa dependencia no la estamos sustituyendo por una dependencia de materiales al basar ese cambio de paradigma y esa transición hacia sociedades posfosilistas, al poner el acento, ¿no?, en esa electrificación, en esa apuesta por las energías renovables, que son altamente dependientes, como bien has explicado, de minerales que son críticos y que además generan, como también has comentado, muchos conflictos, porque sabemos que la minería es una de las industrias más conflictivas. ¿No es peligroso porque tú comentabas, hemos de aceptar la dependencia de los minerales? Yo me pregunto, ¿no es un poco peligroso sustituir nuestra dependencia de los combustibles fósiles por una dependencia de los minerales?